Hoy en el recuento, Motorola presenta su nuevo dispositivo One Vision. Te contaremos especificaciones, precio y disponibilidad. Además, Osmo presenta su nueva cámara de acción para competir con GoPro. También Google está probando un nuevo diseño para su asistente. Además, te hablaremos de una nueva laptop de HP enfocada a gamers con 2 pantallas. Y para terminar, el Realme X es oficial y viene a competir con Redmi. Comenzamos. Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado, porque te pregunté quién crees que tenga el flagship killer de este año, después de conocer la presentación del OnePlus 7 y después de ver también la amenaza de Xiaomi de que llegará el nuevo flagship killer 2.0. La mayoría de personas está del lado de Xiaomi, así que vamos a esperar a su presentación. Pero por lo pronto comencemos a hablar de Motorola, marca que tuvo su gran popularidad en la gama media por un buen precio, que la estaba perdiendo recientemente. Veamos si con esta nueva apuesta vuelve a tener esta relación calidad-precio que tuvo desde el Moto G primero, que tuvo gran popularidad. Comencemos entonces a contarte sus especificaciones. Se trata del Motorola One Vision, y ya que tiene One en su nombre, nos damos cuenta que viene con Android One. Esto le garantiza actualizaciones rápidas, así que será uno de sus principales puntos fuertes. Una de las características a destacar es que tiene una pantalla ultra panorámica con proporción 21:9 como los recientes Xperia de Sony. Entonces es una pantalla que podríamos decir que tiene una relación cinematográfica. Es de 6.3 pulgadas, pero por supuesto al ser de esta proporción debe ser muy cómodo tenerlo en una sola mano. El procesador se ha especificado que es de 8 núcleos, no se dijo con detalle cuál es, pero todos afirman que es el procesador Exynos 9609 de Samsung, fabricado en 10 nanómetros, así que ya el simple hecho de ser de 10 nanómetros le da una potencia bastante buena a este dispositivo, que por supuesto no tiene precio de flagship, entonces definitivamente será muy atractivo. Tiene 4 GB de RAM, 128 de almacenamiento, soporta micro SD de hasta 512 GB. En el apartado fotográfico, el sensor principal es de 48 megapíxeles y tiene un sensor de profundidad de 5 megapíxeles. Ya sabes que yo en este apartado de la doble cámara ya estoy encantado con que sea una normal y una ultra amplia. En este caso no es así. La cámara para selfies es de 25 megapíxeles, que por cierto está prácticamente integrada en la pantalla con un recorte. La batería 3500 mAh con carga rápida. Además viene con Android 9 Pie, por supuesto, y como te digo, actualizaciones garantizadas. El precio en Europa es de 299 euros, muy competitivo. En México el precio es de 9,999 pesos, que evidentemente sube de forma considerable con respecto al precio anunciado en Europa. Sin embargo, sigue teniendo una muy buena relación, ya que prácticamente es un procesador de gama alta. Además tiene lector de huellas trasero, USB tipo C y sí tiene jack de audífonos. Entonces la verdad es que sí está interesante, aunque sí destacamos un poquito la diferencia que tiene en precio con respecto a Europa. Pasemos a la siguiente noticia. Ahora hablamos de una nueva cámara de acción que viene presentada por DJI, la marca que es muy popular en el sector de drones. Resulta que quiere competir ahora con GoPro y ha sacado esta nueva cámara. Ya había sacado la Osmo Pocket, que era también para competir con GoPro, pero en este caso su apuesta es prácticamente con un diseño calcado de esta popular cámara, que de hecho los mismos accesorios de la GoPro le quedan a esta Osmo Action. Lo novedoso aquí es que tiene 2 pantallas a color, una al frente y una atrás. La frontal es de 1.4 pulgadas y la trasera es de 2.25 pulgadas. En este caso sí es táctil, la frontal no. Mucha atención porque soporta caídas de 1.5 metros y la puedes sumergir hasta 11 metros sin ninguna protección adicional, una funda o algo por el estilo. Su sensor es de 12 megapíxeles y puedes capturar video hasta 4K en 60 fotogramas por segundo o 4K 30 fotogramas por segundo con HDR. Tiene la estabilización electrónica de DJI, se llama Rocksteady, que por supuesto se supone asegurará que el video no se vea movido aunque vayas caminando o corriendo. Además, al igual que la GoPro, integra comandos de voz, entonces sí puedes mencionarlos para que inicie las capturas, y tiene algunas otras formas de capturar como timelapse, cámara lenta y más. La batería al parecer es buena, soporta grabar 93 minutos en 4K a 30 fotogramas
fotogramas por segundo, o también si bajas la calidad del video a 1080p 30 fotogramas por segundo, soporta grabar hasta 135 minutos. Por supuesto que también puedes controlarla a través de una aplicación mediante Wi-Fi o Bluetooth, puedes transferir contenido y todo lo demás. Una cámara de excelente calidad, por supuesto, y su precio en los Estados Unidos será de $349. No sabemos si llegará a otros países, pero definitivamente se posiciona como una de las mejores cámaras de acción, sobre todo por sus características y funciones y precio. Vámonos a la siguiente noticia. Ahora hablamos del asistente de Google que está estrenando, o bueno, están probando más bien un diseño nuevo que no te interrumpa el contenido que estás visualizando en tu pantalla. Ya sabes que actualmente si llamas al asistente se va a mostrar una tarjeta blanca que se va a poner encima de lo que estabas viendo. En este caso ahora se muestra una sombra y ahí se muestra ya el texto. Esto para no interrumpir tu visión de qué es lo que estabas haciendo. Así que seguramente a través de una actualización recibiremos esta función, o probablemente se estrene hasta que lleguen los nuevos Pixel. Todavía no estamos seguros de esto, pero de lo que sí estamos seguros es que Google nunca deja de actualizar sus aplicaciones, y en este caso uno de sus consentidos, el Google Assistant. Pasémonos a otra noticia. Ahora hablamos de una nueva laptop, en este caso de HP. Es la HP Omen X2S, un modelo, o al menos un nombre un poquito largo. Y bueno, tal como lo estás viendo, es una computadora que se enfoca a todos los que les gusta jugar videojuegos a través de las computadoras. Entonces no es un dispositivo como demasiado ligero o ultra delgado. Lo novedoso de esta computadora es que tiene dos pantallas para que en una mini pantalla de la parte de abajo puedan ver temas de sus transmisiones en vivo o alguna otra tarea, y de esta forma no interrumpir su videojuego. Eso la verdad es que está muy atractivo, supongo, para estas personas que se dedican a hacer transmisiones de sus sesiones de juegos. La pantalla es de 6 pulgadas con resolución Full HD, entonces está situada en la parte superior del teclado, muy parecido a la propuesta de Asus, aunque ellos integraban la pantalla directamente en el touchpad. En este caso tiene una tarjeta gráfica GeForce RTX 2080, su pantalla es de 15 pulgadas, resolución Full HD, y tiene una tasa de refresco de 240 Hz. Viene con un procesador Intel Core i9 de novena generación, 32 GB de RAM. Será lanzada en el mes de junio. El modelo base con 256 GB de almacenamiento y 16 de RAM tendrá un precio de $2,099. También tiene el procesador Core i7, entonces la versión más Pro y más Premium suponemos que va a tener un precio todavía más elevado. Pero ya que hablamos de precio, déjame contarte de un nuevo dispositivo que se llama Realme X o Realme X, no sé exactamente su pronunciación por el momento. Es una marca muy interesante porque viene a competir directamente con Redmi. En este caso es una submarca de Oppo, que a su vez es una submarca de un montón de marcas. Concretamente este dispositivo viene a competir con un diseño muy atractivo, ya que tiene una cámara pop-up de esas que se asoman y después se vuelven a esconder, y viene con el procesador Snapdragon 710. Entonces de verdad que es un dispositivo muy interesante por sus funciones y sus características. El diseño en la parte de atrás incorpora el degradado ya bastante utilizado en estos dispositivos recientes. Viene con 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento interno, entonces en potencia de verdad es que no vas a sufrir nada. Además tiene una pantalla AMOLED de 6.53 pulgadas ocupando el 91.2% del frontal. La cámara delantera para selfies es de 16 megapíxeles, que como te digo es una cámara pop-up, y en el caso de la parte principal tenemos el sensor de Sony que varios fabricantes ya están utilizando, de 48 megapíxeles, y la segunda cámara es de 5 megapíxeles para detección de profundidad. No sé por qué ninguno de estos fabricantes que presentan dispositivos recientes incorporan un lente ultra amplio en la doble cámara. Se esperan hasta tener 3 cámaras para hacer eso, no sé por qué. Su batería es de 3765 mAh con carga rápida de 20 watts. Viene con Android 9, pero tiene encima la capa Color OS, que es la misma que utiliza Oppo. El modelo de 4 GB de RAM y 64 de almacenamiento tiene un precio de $220. El de 6 de RAM y 64 de almacenamiento, $230. El de 8 de RAM y 128 de almacenamiento, $260. Y hay una edición especial que sube a $270
$275. Todos estos precios son convertidos de los precios en China, ya que es una marca que está ahí y también está en la India, pero que ha anunciado planes de llegar a Europa y esperamos que después de llegar a Europa ya anuncie pronto los planes para llegar al continente americano. Participa en la encuesta y dime si ya conocías a esta marca Realme. Bueno, así es como yo la pronuncio, pero nunca he escuchado su pronunciación oficial, así que vamos a ponerle mucha atención a esta marca que seguramente quiere competir duro con Redmi. Eso ha sido todo por el momento, espero que te haya gustado este video. Si fue así, ya sabes que puedes indicarlo y nos vemos la próxima.